puede hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Sí, buenos días, estamos iniciando esta semana. Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días. Soy Francisco Rocha y están en nuestros estudios para el primer planteamiento de diálogo de esta mesa de trabajo el señor doctor Patricio Moncayo y el señor doctor Sebastián Mantilla. Vamos a conversar con ellos sobre el tema político. Vamos a iniciar, comienzan las definiciones políticas con miras al 2017, comienzan a moverse, hay adhesiones, hay momentos de discrepancia en otros sectores, definiciones que otros dicen que serán a finales de octubre, en el caso del movimiento del gobierno. También estará en línea telefónica el doctor César Montúfar, que hoy en la mañana anunciará su adhesión a este grupo que se denomina La Unidad, donde encabeza pues el Partido Social Cristiano y algunas otras fuerzas políticas. Entonces, al saludarles y agradecerles al doctor Moncayo y al doctor Mantilla por su presencia, la primera apreciación que yo le diría, doctor Moncayo, es, ¿usted cree que en realidad ya el tema político va tomando fuerza? Claro, ya no es, como decíamos el otro día, el año electoral, sino el semestre electoral, porque no es que falte mucho, ¿no? Gracias por venir, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, Francisco, un gusto compartir con Sebastián este diálogo, este análisis. Yo considero que el tema político electoral es el que está cobrando vigor, pero no así el tema político fundamental. Es decir, a mí me parece que todavía estamos en presencia de esos juegos de cabildeos, de digamos así, alianzas, de cálculos preelectorales, de si va a haber o no va a haber la segunda vuelta electoral. Pero a mí me parece que el tema de fondo no se está tratando por parte de los partidos políticos que están moviéndose, que están, digamos así, acercándose, etcétera. Me parece que en ese sentido hay un déficit, hay un vacío, porque me parece fundamental el que los partidos políticos, sobre todo los de la oposición, se ubiquen en el contexto que está viviendo el país y no solamente piensen en el momento electoral, sino en un día después, ¿no? Un poco haciendo alusión a la píldora del día después. Aquí hay que ponerse a pensar en el día después de la supuesta victoria de algunos de las fuerzas participantes en el evento electoral. Es decir, me parece que más importante que la estrategia electoral, la estrategia de ganar a Correa,
Me parece que el gran desafío de los partidos de la oposición es definir qué se va a hacer un día después, el día después de la supuesta victoria. ¿No será que están asustados por esa posibilidad de pensar en el día después y están pensando en cómo llegar primero a ese día, doctor Moncayo? Que podría ser legítimo también, pero claro, eso significa que tengan un pensamiento más profundo y le digan al país de llegar al día siguiente que puede pasar. Eso es lo que exigiría usted, un plan, claro, una visión. A mí me preocupa, dados los ejemplos que hemos tenido incluso en el 2014, ¿no? La victoria de los alcaldes de oposición, incluso el caso de Quito, ¿no? Ha habido un cierto desencanto en ese sentido, es decir, se esperaba otra cosa, por ejemplo, de Mauricio Rodas, y hay una escasa diferencia entre el performance de Mauricio Rodas y el performance de Rafael Correa. Entonces el problema no es solamente ganar las elecciones, porque estamos viendo, o sea, desde el 2014 al 2016, no es que, digamos, las victorias electorales de los llamados partidos de oposición ya han significado un avance, más bien avanza la desilusión y el descontento también por ese lado. Entonces me parece que es fundamental que los partidos de oposición no solamente estén pensando en ver el triunfo cuantitativo a nivel electoral, sino definir, ¿no?, qué es lo que en el país se puede hacer para contrastar. Es decir, si hay un gobierno distinto, un gobierno de oposición, es cómo este gobierno va a contrastar con la experiencia de 10 años de Rafael Correa, lo cual significa no solamente echarle abajo a Rafael Correa, ni echar abajo las cosas que se han hecho en la administración de Rafael Correa, sino establecer, digamos así, una línea clara de enfrentamiento de los grandes problemas del país para que no vaya a ocurrir, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina con Macri, ¿no? En ese sentido, yo creo que Pedro Kuczynski en el Perú está dando muestras de mayor creatividad en términos de cómo enfrentar el día después que usted dice, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí está el gran desafío, y no en términos de si me junto, me rejunto, porque de ese feroz sectarismo que nos deja como legado Rafael Correa, ha emergido como reacción una tendencia al desplazamiento hacia el todo vale. Entonces eso tampoco me parece que es la solución ni es la alternativa a una situación tan compleja como la que queda después de 10 años de la administración de Rafael Correa. Al saludar nuevamente al doctor Sebastián Mantilla, le diría, bueno, entonces, todavía no tomamos en serio este camino hacia la presidencia de la República y hacia la Asamblea. Quizá porque fueron pulverizadas todas las organizaciones y están en el camino de intentar reconstituirse, y claro, todas quieren usar el proceso electoral para no solo participar, sino tener un espacio donde decir su pensamiento, y el todo vale creo que está funcionando. ¿Cuál es su visión? Bienvenido, buenos días. Francisco, gracias, un gusto estar aquí. Igual Patricio, compartir contigo este panel. Bueno, efectivamente, Francisco, lo que usted dice es cierto. Venimos de 9 años donde de alguna manera el escenario político ha estado protagonizado principalmente por el presidente Rafael Correa. Y digo Rafael Correa no tanto refiriéndome a partido político, al movimiento Alianza, ¿no?, País, sino básicamente a Rafael Correa. Y prácticamente todo un poco ha ido, o sea, se ha desenvuelto en relación a la figura política del presidente. Y uno puede ver que prácticamente en estos 10 años, la presencia de los partidos políticos, de los movimientos políticos de oposición ha sido realmente como muy parcial, muy
minoritaria, apenas han podido, por ejemplo, hacer algo en la Asamblea en términos, por ejemplo, de fiscalización, claro, al tener una minoría, en términos de propuesta de leyes. Pero creo que más allá de lo que se podía haber planteado en la Asamblea, por ejemplo, en términos de leyes, fiscalización, etcétera, lo importante es plantearle cosas al país. Y creo que ese protagonismo que tuvo Rafael Correa opacó de alguna manera esos liderazgos que podían existir desde las distintas fuerzas políticas. Y creo que hasta cierto punto algunos líderes de la oposición se vieron una posición como muy cómoda, ¿no? Como no tratar de enfrentar a Correa, mantener una cierta distancia, esperar que las cosas se den, por ejemplo, como eventualmente se dieron, la baja del precio del petróleo, que la crisis comience a amainar un poco el liderazgo de Correa, de gobierno, etcétera, dejar que se caiga solo. Pero no se ha visto mayormente algún liderazgo de la oposición fuerte. Claro, ha habido de alguna manera sí el liderazgo de Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, que ante ciertas circunstancias... se ha entusiasmado en sectorizarlo, no tener una visión nacional, que termina diciendo a Guayaquil, yo soy el alcalde de Guayaquil y me debo a ustedes, ¿no? Como un poco también reprochando al resto del país que no lo eligió. Bueno, yo creo que él tiene razones por la cual él ha decidido no participar o no correr en la contienda electoral para la presidencia de la República y quedarse a nivel de la alcaldía. Creo que, por ejemplo, tal vez yo no sé, pienso que es un error, porque creo que el líder político de la oposición que tiene una cierta eco, liderazgo, mucho más que Cindy, mucho más que otros, es el mismo Nebot. Que la situación ha cambiado desde hace 9 años acá, desde hace 15 años acá. El alcalde, yo creo que se ha consolidado como un líder político. Veo que, por ejemplo, en el caso de las fiestas de Guayaquil, analizando el discurso que lo dio por cerca de 45 minutos, se puede destacar, por ejemplo, temas interesantes, ¿no? Un poco a diferencia de lo que decía Patricio. Claro, en esta época, en este ambiente, en este mes preelectoral, donde se dan una serie de definiciones, no se puede caer tampoco mucho en detalle, pero ha hablado, por ejemplo, de temas que me parecieron interesantes, el tema de no buscar más dioses, de no buscar más irresponsables, de aquellos que no saben, no confiar en aquellos que no saben, sino que aquellos, digamos, que nos pueden sacar de esta situación crítica. Ha mencionado el tema de bienestar, progreso y libertad. Yo destaco mucho el tema de la libertad, de las libertades, al igual que la igualdad, porque creo que es un elemento fundamental el tema de las libertades y los derechos humanos. ¿Para qué sirven, no? Y creo que a diferencia de lo que se podría, digamos, como comentar o hablar o mencionar en relación a lo que quiere escuchar la gente, que pueden ser temas relacionados con la crisis, me parece interesante que de parte de un líder político se hable de temas que a veces se dejan de lado, el tema de las libertades. Claro. Está ya en línea telefónica el doctor César Montúfar. Estamos analizando. Doctor Montúfar, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Está en nuestra mesa de diálogo el doctor Sebastián Mantilla y el doctor Patricio Moncayo. Hemos iniciado esta conversación sobre las definiciones políticas y, entre otras cosas, el doctor Moncayo nos decía así creo se cortó. Bueno. Enseguida creo que recuperaremos el audio con el doctor Montúfar, pero doctor Moncayo, frente a esto, entonces hay una visión de este líder nacional que además convoca y llegan allá a la unidad, ¿no? Lo que se denomina la unidad, donde hay una precandidata que es Cintia Viteri, el Acuerdo Nacional por el Cambio, donde está Pachacutic y algunas fuerzas de izquierda y movimientos sociales. Y luego está Alianza País. Y Alianza País, además, después de eso, creo, está ya con nosotros el doctor Montúfar. Le decía que estamos dialogando aquí, doctor Montúfar, con el doctor Mantilla y el doctor Moncayo. Usted está en la ciudad de Guayaquil y sabemos que hoy presentarán una definición para formar parte de lo que se ha denominado la unidad, esta alianza de movimientos y partidos políticos. Primero, ¿qué le hace decidirse por ir a la unidad y no estar
creo o no estar en el acuerdo nacional. No le digo por qué no hacer un acuerdo con Alianza País, porque ya sabemos, en esa parte ya sabemos cuál es su pensamiento, pero en estos otros tres grupos, muchos habían discutido, decían, el grupo de César Montúfar, la concertación, puede dar una definición ideológica de pensamiento distinta y podría consolidar algo más que la adhesión. ¿Cuál su reflexión? Buenos días, doctor Montúfar. Muy buenos días, Francisco. Un saludo de Guayaquil. Igualmente un saludo a Patricio Moncayo y a Sebastián Mantilla. Igualmente ahí en estudio y a todos los amigos y amigas de Radio Democracia. Sí, efectivamente, Francisco, el día de hoy vamos a hacer el anuncio oficial. La concertación, luego de haber decidido y debatido internamente en todas sus instancias orgánicas, tomó la decisión de vincularse, de articularse al espacio denominado de la unidad, en el que participan varias organizaciones políticas y líderes del país, entre ellos Jaime Nebot, Carrasco, Paul Carrasco, del movimiento Junto Podemos y otros movimientos en el país. La razón fundamental, Francisco, es que nosotros pensamos que es necesario constituir y consolidar una gran voluntad nacional en este momento en que el Ecuador requiere de cumplir y de enfrentar un desafío. Es un desafío quizá inédito en su historia, porque nos toca cambiar el modelo político y económico, un modelo y un proyecto que ha fracasado luego de 10 años de haber intentado aplicarse en el periodo de mayor bonanza, pero que finalmente fracasó y se torna inviable. Pero nos toca hacer este cambio de modelo político y económico en un contexto de grave deterioro social y además de una gravísima crisis económica. Y eso no es posible hacerlo solos, eso no es posible hacerlo desde posiciones extremas, tampoco es posible hacerlo desde iniciativas que pueden tener mucho valor, personales, de mucho esfuerzo. Se requiere de un sustento político, orgánico, que es mucho mayor, se requiere de organizaciones que tengan un alcance nacional, se requiere de una base social y política que realmente pueda ser de sustento, no solo para ganar elecciones, sino para ganar las próximas elecciones, tanto a nivel de la presidencia como de la asamblea, sino para gobernar el país. Porque como decía hace un momento, el desafío que tenemos es un desafío enorme y por lo tanto la unidad, la articulación de fuerzas, no solamente políticas, sino sociales y ciudadanas, se torna absolutamente indispensable. Esa es la razón por la cual la concertación el día de hoy se articula a este proyecto de la unidad y va a participar, aportando precisamente, como usted decía hace un momento, con lo que ha sido el fruto del trabajo de más de un año al interior del movimiento. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Sí, le estamos escuchando. Queríamos, porque yo además le voy a pedir que ojalá nos pueda acompañar en la línea para que escuche unas reflexiones cortas y nos pueda dar también otra visión. Sí. Por supuesto, solo para terminar esta parte. Encantado, sigo en la línea, mi estimado Francisco. Pero le decía que nosotros aportamos con lo que ha sido el fruto del trabajo de nuestro movimiento, más de un año en el que trabajamos con una visión integral del país, ese plan de gobierno, la agenda legislativa que está desarrollada, el proyecto de reforma constitucional y el plan económico para enfrentar la crisis, que son documentos en construcción, pero que son una base del proyecto político de la visión de país que el Ecuador en este momento requiere. Le pide entonces acompañarnos, doctor Moncayo. Entonces ahí hay un documento del día después, ¿no es cierto? Está este plan de gobierno discutido y todo eso, pero un par de razones lógicas, como los que usted decía. Si bien usted decía no todo es válido, no todo vale, pero se puede llegar a acuerdos incluso que uno podría pensar están distantes entre Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano, César Montúfar, y por ahí también asoma el coronel Gutiérrez, está también Ramiro González, está el prefecto Paul Carrasco, tanto que el presidente dijo una fanesca, ¿no? Y uno dice,
Bueno, la primera fanesca que nos han vendido 10 años es Alianza País. Esta será una respuesta y el trabajo duro hecho, que siempre se lo ha reconocido a César Montúfar, lo está poniendo en juego y diciendo aquí está. Bueno, a mí me parece, Sebastián estaba refiriéndose al liderazgo que había representado Rafael Correa en estos 9 o 10 años. 10 años, ¿sí? Y era un liderazgo que ofreció esperanzas al pueblo. Y hay un sector del pueblo que no es de despreciar, que sigue, digamos, que siente que sí, apoyando, que llegó algo. De alguna manera, ¿no? En las encuestas, etcétera, se ve. Lo cual significa que en este momento hay un vacío en términos de proponer algo que atrape nuevamente el corazón de las masas, ¿no? Como ocurrió, digamos, hace 9 o 10 años. Es decir, no existe eso. Entonces, por ejemplo, el tema, digamos, del debate en torno al modelo económico y político. Uno podría preguntarse en qué medida, por ejemplo, en esta unidad que se está gestando y a la que va a adherir César Montúfar, ¿en qué medida en esa unidad se ha planteado el rol del Estado en el siguiente periodo, en el supuesto de que ganara la oposición? Es decir, echar abajo el modelo de Correa supone volver a ese modelo privatizador. Significa que el mercado va a ser el que raye las reglas del juego, es decir, vamos a volver a esa etapa de la partidocracia, por ejemplo, que fue, digamos, el caballo de batalla de Correa. Es decir, no es que el pasado anterior a Correa fue, digamos así, luminoso. Es decir, gracias precisamente a los errores cometidos por esa partidocracia, es que emergió este liderazgo de Correa. Entonces, a mí me parece que hay, digamos, un tema que no está claro en términos de estas amalgamas, llámense fanescas o lo que sea, de estas amalgamas, porque un poquito como que el denominador común sería echar abajo a Correa, ganar a Correa, pero no veo que se esté planteando, digamos, una opción que pueda, digamos, cautivar a las masas, que pueda voltear, digamos, esas aspiraciones que tenían a otros sectores. Exacto. ¿Cuáles son las esperanzas que estas unidades están vendiéndole a la población? No en términos demagógicos, sino en términos serios de responsabilidad. Repito, para que no nos vaya a ocurrir que después de la victoria, ¿no es cierto?, la situación del país vaya a ofrecer un contraste que le termine beneficiando a Correa y que Correa regrese en el 2021 pues como el gran líder que no tomó las tremendas medidas, por ejemplo, de ajuste que el próximo gobierno supuestamente se vería obligado a tomar. Entonces, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿en qué medida hay la posibilidad de un acuerdo entre la derecha y la izquierda o entre la izquierda y la derecha respecto del tipo de ajuste económico que se ejecute en el sentido de que no prevalezca esa concepción economicista que deja de lado la dimensión social, la dimensión de los pobres, la dimensión de los desocupados? Porque si eso ocurre, va a revertirse la situación y en poco tiempo nuevamente asistiremos a la recomposición de Alianza País y de Rafael Correa. Pero doctor Moncayo, ahí usted
Usted estaría entonces dejándonos claro que la percepción actual de este Estado rico, gastando, sin hacer lo que debió hacer, sino solo gastando, es un modelo que los ecuatorianos preferimos, que el serio, el estructurado, que usted reclamaba antes, no tiene muchas posibilidades en temas electorales. Es que hay un problema técnico y un problema político. ¿Ya? Es decir, los economistas muy serios, responsables, que hacen la crítica del modelo económico y del gasto, Rafael sobre Correa, todo, sí. sugieren la necesidad de adoptar un paquete de medidas económicas que pueden justificarse desde el punto de vista técnico, pero yo no sé si se justifiquen desde el punto de vista político. El costo social y político que tendrá, digamos, que pagar el que venga. Exacto. ¿Y qué va a pasar en la asamblea? Porque va a haber una fragmentación de fuerzas políticas representadas en la asamblea. Y entonces está el tema de la gobernabilidad. Claro. Es decir, vamos a pasar de la gobernabilidad centrada en el control de la asamblea por el Ejecutivo a una gobernabilidad sustentada en las mayorías móviles, que fue la característica del pasado, anterior a este régimen. Y eso, ¿hasta qué punto va a ser consistente? ¿O hasta qué punto ese acuerdo de gobernabilidad va a ser deleznable pese a todas estas movidas en favor de la unidad o de las unidades? Doctor Mantilla, entonces es un momento difícil para las definiciones políticas, pero lo que decía César es, estamos buscando una respuesta que logre ciertamente sacar a Correa y desmontar este modelo, y para eso hay que ganar las elecciones, ¿no es cierto? Claro, Patricio dice, no solo ganar las elecciones, el día después tienen que tomar un programa y nos recuerda esto que a mí siempre me preocupó, lo de la partidocracia, y uno dice, y la partidocracia era así, las libertades, las otras cosas, la posibilidad de hacer, no se valora. ¿Cómo hacer para empatar todo esto? Francisco, mire, yo veo muy interesante un poco las apreciaciones tanto de Patricio como también de César. Y en el caso de Patricio, yo creo que responde a un análisis un poco de lo que ha pasado a nivel regional. Y si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Argentina, específicamente, donde se dio, digamos, como un cambio de péndulo de un gobierno que se consideraba o autodenominaba de izquierda a un gobierno de derecha como el de Macri, es más o menos como que se dio un péndulo de manera como gratuita, es decir, entró en crisis el modelo anterior y apareció el señor Macri y posiblemente la derecha como una alternativa. Pero creo que en el caso, por ejemplo, del Ecuador y en el caso, por ejemplo, también de los mismos gobiernos locales, creo que ese paso o ese giro o ese péndulo no tiene que ser un tema gratuito, sino creo que tiene que ser igualmente una especie de voto razonado. Es decir, las fuerzas políticas tienen que darles razones, motivos a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, para votar por ese cambio. Es decir, ¿por qué vamos a votar o por qué no vamos a votar por Alianza País? Entonces, ahí es fundamental que se planteen, por ejemplo, igualmente cosas, lo que ha dicho Patricio, para el día después. Entonces, ahí entra el tema del modelo económico. Usted resaltaba del abogado Jaime Nebot también, y claro, el modelo económico. Exactamente. Yo creo que, por ejemplo, resaltado de lo que han dicho ya no solo Nebot, sino algunos líderes de la oposición, y ahí también hay que rescatar también lo que ha dicho el mismo candidato Lasso, donde se ha mencionado el tema de rescatar o reconstituir la democracia, de pensar un modelo que garantice las libertades, pero también las libertades, no solo libertades fundamentales, sino libertades también en el ámbito económico, garantías, por ejemplo, jurídicas para poder invertir, generar condiciones para que el país sea viable en términos económicos, etcétera. Creo que ese tema de ese día después, claro, lo están intentando, y creo que en el caso de César Montúfar va a ser un aporte importante, por ejemplo, en el caso de la unidad, porque César ha trabajado en el tema de un posible plan de gobierno, un plan económico, ahí, sí, una propuesta, por ejemplo, de reformas que habría que presentar en la Asamblea, que creo que eso es fundamental. Y creo que el aporte y, digamos, el hecho que ahorita se estén juntando fuerzas políticas, me parece positivo en el fondo. Digamos, Gutiérrez aportará en lo que él pueda aportar.
Nebot aportará y Cintia Viteri en lo que pueden aportar. En el caso, por ejemplo, de la concertación, creo que hay, por ejemplo, de parte de César Montúfar, digamos, aporte en términos, por ejemplo, conceptuales, de pensamiento, no así como, por ejemplo, de tal vez grandes votaciones o que podría traer otros partidos que tienen mayor raigambre popular. Pero puede dar, por ejemplo, nombres para un gabinete. Claro, pero puede ser exactamente para un gabinete. Para la asamblea. Sí, pero creo que... Pero ¿y cómo hacen con Ramiro González y con Paul Carrasco y el propio coronel Gutiérrez, a quien César combatió duramente? Yo le diría también incluso, Francisco, sí, ahí un poco pensando ya no en términos ya, digamos, valóricos o de valores. Que no debemos asustarnos porque... Sino en términos políticos. Si no, ¿con quién ganan también si no se suman? Yo le diría, mire, esta movida, jugada de Nebot, Paul Carrasco y los que han estado originalmente en la unidad, me parece muy interesante porque yo le diría, preferible juntos que separados o sueltos. Preferible juntos que separados o sueltos. A veces se dice es mejor tener al enemigo cerca que tenerle lejos. Y creo que el hecho de tener a Ramiro González cerca, miren que posiblemente puede generar esto, pero un escándalo lo que voy a decir, puede ser en términos políticos mucho más interesante que tenerlo suelto a Ramiro González. Puede ser. Y en ese sentido creo que han hecho su razonamiento Nebot y los líderes de la unidad. Pero yo creo que, y quisiera también aportar algo más, creo que no solamente es necesario, digamos, quedarse en lineamientos generales, en términos generales, como el tema de pensar en un nuevo modelo político, un nuevo modelo económico, un modelo que garantice el empleo, el bienestar y las libertades, sino que creo que también a la final no es un tema de cómo encantarle de nuevo al electorado, cómo venderle una nueva ilusión al pueblo ecuatoriano que lo vendió Correa y que al final no cumplió y traicionó sus propios ideales. Sino el tema, plantearle una cosa distinta de no vender ilusiones. Claro, sino el tema es plantearle cosas un poco al país, cosas serias, cosas que se van a sostener en el tiempo, de aquí a mediano y largo plazo. Es lo que yo he venido insistiendo en varios foros desde algún tiempo atrás. O sea, hay que de alguna manera sentarse a conversar y definir qué país queremos en términos políticos, en términos de democracia, qué país queremos en términos, por ejemplo, económicos, del modelo económico, y que ese modelo económico sea un modelo económico que se sostenga en el tiempo de aquí a 5, 10, 15, 20 años, y que si es que hay con alternancias políticas. Claro, si es que hay un cambio o un giro en términos, digamos, políticos, viene otra fuerza política, bueno, existen ciertos cambios, pero ligeros, pero en el fondo tengamos un modelo que se sostiene en el largo plazo, y en términos políticos igual, y no tengamos que estar refundando cada cierto tiempo la democracia y las instituciones políticas, sino que tengamos algo que se sostiene en el tiempo. Bueno, doctor Montúfar, estas son parte de las reacciones que puede encontrarse en el camino para una reflexión y para una justificación a esta decisión política suya y de la concertación. Y yo le sumaría además a esto, ¿usted será binomio de alguien? ¿Usted estará de candidato a la asamblea? ¿Qué más hay en el acuerdo? Cosa que yo le diría personalmente, así son los acuerdos políticos. Así, por lo menos lo que sí le digo, asustados no están en la mesa. ¿Qué dice usted? Sí, Francisco, quizá algunas reflexiones y algunas precisiones respecto a lo que han comentado tanto usted como Patricio y Sebastián. No me toca todavía, a partir de las 10 de la mañana ya formalmente vamos a formar parte de la unidad, no me toca todavía, pero creo que sí merece una aclaración. Lucio Gutiérrez y Sociedad Patriótica no están en la unidad, ellos han manifestado que han conversado, sí, pero no están en la unidad y la posición de concertación es que no estén. Así que eso quería únicamente precisar. Lo segundo, uno de los compromisos que nosotros tenemos, que es parte de nuestro programa de transición, de nuestro plan de gobierno, es la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción implica no impunidad a todas las personajes que pudieran haber tenido comprobadamente, luego de que se hayan seguido los procesos debidos, involucramiento en actos ilícitos durante este gobierno y esperamos también el próximo, que será, esperamos también de la unidad. En segundo lugar. En tercer lugar, la concertación es una organización de centro
y tenemos un programa de gobierno, una agenda legislativa, y desde allí queremos aportar. Desde allí es nuestro aporte, como bien lo dijo Sebastián, y desde allí ya hemos planteado una propuesta respecto a las preguntas que bien hacía Patricio respecto a cuál tiene que ser el rol del Estado, cuál es el camino que tenemos que seguir para reconstituir el aparato estatal, para acotar el sistema de planificación, para generar un modelo de intervención estatal que no regrese a los fundamentalismos de la etapa neoliberal, pero que sí le permitan a la empresa privada, cuando hablo de empresa privada no únicamente me refiero a las grandes empresas, sino a las medianas y pequeñas, florecer y convertirse en el motor de la economía. Nosotros creemos en un Estado, y eso está desarrollado en nuestro plan de gobierno, que sea un regulador razonable, que redistribuya la riqueza, que se constituya en un generador de oportunidades y un facilitador del desarrollo económico y de la generación de crecimiento y con equidad y además con sustentabilidad. Esa es la visión que nosotros enarbolamos, que la hemos desarrollado y la hemos propuesto precisamente por el hecho de que lo importante no es solamente ganar las elecciones. Aquí lo importante es generar las condiciones de gobernabilidad para construir el poscorreísmo, para desmontar lo que se ha construido en estos años, dejando las cosas positivas, algunas que sí existen, pero sobre todo reconstruir el Estado, reconstruir un modelo de intervención estatal en la economía y generar los espacios para que sea el sector privado el motor del crecimiento económico. Ese es en perspectiva incluso, por supuesto, de superar la crisis. Esa es la visión que nosotros tenemos y que nosotros esperamos, con la que esperamos nosotros aportar programáticamente a este esfuerzo de unidad. Pero Patricio decía algo, y también Sebastián, que nos parece fundamental. El Ecuador afronta una crisis tremenda, una crisis económica muy profunda, y allí va a ser necesaria una convergencia de fuerzas, una concertación, un acuerdo de gobernabilidad que nos permita seguir adelante. Y por eso es que nosotros vemos en el espacio de la unidad, el espacio precisamente orgánico, en donde no solamente personas o líderes, sino organizaciones políticas nos podemos comprometer. Eso no significa retornar a la vieja partidocracia, pero sí significa fortalecer, afianzar la idea de que no puede haber democracia si no hay partidos políticos, si no hay organizaciones políticas. No podemos pensar que la salida del correísmo, la construcción del poscorreísmo, pasa únicamente eligiendo un nuevo caudillo, eligiendo a una nueva figura que separado de la sociedad pueda reemplazar al caudillo que dejaría el poder. No, nosotros pensamos en que es necesario reinstitucionalizar la política, fortalecer al Estado y generar condiciones para que una verdadera voluntad nacional, con una base social y política, pueda responder a los desafíos que el Ecuador va a tener en el futuro y que no son fáciles, son, como decía al principio de esta conversación, inéditos, porque quizá por primera vez en la historia nos toca cambiar el modelo político y económico, pero en medio de una gravísima crisis social y una gravísima crisis económica. Doctor Montúfar, y esta parte de que usted en la papeleta ¿va a ir en el binomio o va a ir en la unidad para la asamblea para sostener conceptualmente todo esto que nos ha dicho? Francisco, siendo absolutamente sincero y transparente, hasta ahora no hemos conversado de candidaturas. Sí lo vamos a hacer, por supuesto. Parte del acuerdo es precisamente la discusión programática, pero evidentemente los espacios políticos en los que tendremos que participar. Pero siendo absolutamente franco con usted, como siempre, hasta este momento no hemos discutido ni conversado sobre temas de candidatura. Y antes de dejarle entonces, ¿pero qué le gustaría? ¿La planificación o la legislación? Bueno, Francisco, yo fui asambleísta en el periodo pasado, fue una experiencia tremendamente enriquecedora. Creo que los dos espacios son muy importantes. Nosotros consideramos que hay que luchar y hay que trabajar para que la asamblea y también el ejecutivo, por supuesto, estén en poder, sean ganados electoralmente, por decirlo de alguna manera, por fuerzas democráticas que esperamos sean las fuerzas de la unidad. Gracias, doctor Montúfar. Estaremos conversando ya a su regreso. Por supuesto, Francisco. Un abrazo
a todos. Doctor Moncayo, ahí está ya una definición. Lo que me faltó, y claro, uno diría, cuando ya también por los nombres pueden haber dificultades en las unidades, ¿no? En todas. Usted, este razonamiento que nos ha planteado César Montúfar y esta justificación, ¿llena en algo las respuestas que necesitaba o le quedan más preguntas? Sí, me quedan algunas. Es importante ligar, digamos, lo que plantea César Montúfar con lo que decía Sebastián Mantilla muy acertadamente. El cambio, digamos, de un modelo económico y político aparece como una operación racional, ¿no? Pero la racionalidad en la política no tiene, digamos, características tan claras como 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Esa racionalidad usted cree que puede más bien reventar algunos proyectos políticos? Claro, porque, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, en el conflicto entre estas dos candidaturas de Hillary Clinton y Donald Trump, vemos que el tema de emocional es muy fuerte. ¿Por qué es que Trump, digamos, logra la representación ¿no? que tiene? Porque él apela a la emoción, no necesariamente a la razón. Entonces, acá en el Ecuador también debemos estar conscientes de que la venta de ilusiones, como decía Churchill, ¿no? Les pido sacrificarse, ¿no? Sudor y lágrimas, pero ¿a cambio de qué? A cambio de la victoria. Claro. Es decir, no se puede en política, no hay cómo dejar de pensar en las ilusiones, sobre todo en aquellos sectores ciudadanos que me parece que están al margen de estas cúpulas partidarias. Está pensando en el 63% que dicen que todavía no han decidido. Exacto, y todo ese otro sector que adhiere todavía a Correa. Entonces, los ciudadanos, la población, los marginados, los campesinos, aquellos que creen poco en las ideologías y recelan de la política porque más bien les acusan a la política y a los políticos de todas las desventuras del país. A ese sector social, a esos segmentos, no les llega este discurso racional, porque en términos técnicos o tecnocráticos, esa racionalidad puede ser plausible, pero en términos de la emoción popular, esa racionalidad pesa poco. Por eso es que ganó Correa hace 10 años y por eso sigue teniendo alta adhesión. ¿Usted cree, doctor Moncayo, que el presidente Correa y su movimiento Alianza País tienen todavía en las vitrinas botes de ilusión que le puedan entregar a los ecuatorianos y que digan sí, por aquí mismo es, sigamos nomás, claro, y el vendedor sea el propio Correa, o cree que cambiarán de vendedor y nos sale ahí una culebra ya mismo? Es decir, nuestro consuelo, el consuelo de los sectores de la oposición, etcétera, es el fracaso del gobierno de Correa. Pero lo que decía Sebastián muy bien, eso genera una cosa media pasiva, ¿no? Porque como fracasó Correa, entonces dejemos que se termine. Que se termine. Pero no sabemos cuándo. Pero si bien existe ese fracaso, tanto en términos económicos como en términos políticos, porque ha habido, digamos así, el avasallamiento de la democracia y de los derechos humanos, etcétera, quedaron ciertas esperanzas en los sectores a los que he aludido. Por ejemplo, yo he visto, caminando por el centro, ¿no es cierto?, que hay señoras que recogen firmas para Rafael Contigo. Para siempre. No es que solo otro periodo. Y gente del pueblo se acerca y firma. ¿Sí?
Entonces, yo creo que, claro, nuestro consuelo es el fracaso del gobierno de Correa y nuestro consuelo también son las dificultades que la propia Alianza País tiene. Porque naturalmente dentro de Alianza País hay una pugna entre quienes están a favor de que sea Lenín Moreno el candidato y quienes, como el propio Rafael Correa, quisiera que fuese Jorge Glass. Porque Rafael Correa, ahí viene el tema, ¿no es cierto? Rafael Correa básicamente está preocupado no del proyecto, ni de sembrar nuevas ilusiones, sino de que le cubran las espaldas. Porque esa cosa de la transparencia fiscal que vino de parte del Departamento de Estado norteamericano no es una cosa sencilla, es una cosa bien compleja. Y entonces, si es que gana alguien de la oposición, se van a destapar una serie de negociados, una serie de actos que no están ajustados a la Constitución, a la ley y a la ética. Entonces al presidente Correa lo que le preocupa es eso. Por eso desconfía también de Moreno, porque Moreno no es a lo mejor una persona que vaya a jugarse el 100%. Que querrá ejercer la presidencia. Y querrá ejercer. En cambio, Glass sí sería, digamos, un obsecuente seguidor de Correa. Doctor Mantilla, ¿usted mira así con esa fuerza todavía al presidente Correa y con capacidad de sacarnos unos botes de ilusión para que los ecuatorianos, ya sea con él mismo o a través de una segunda persona, pueda plantearle y reviente todo esto que con la racionalidad planteada por el propio César Montúfar digan, vean, sí, ustedes están haciendo un esfuerzo, pero que me suena un poco a lo que el doctor Moncayo nos recordaba, la partidocracia, ¿no? Partidocracia que, entre otras cosas, digo yo, tampoco la hemos valorado suficiente. Los errores hubieron, no fuimos capaces de crear partidos políticos realmente representativos. Creo que ese es el error más grande, ¿no? En este contexto, ¿usted cuál la reflexión? ¿Hay todavía campo para que nos ilusionen de uno y otro lado? No creo, Francisco. Yo hace ya algún tiempo atrás estaba haciendo un poco memoria, hace un año casi, me acuerdo que creo que aquí en este mismo espacio dije que el proyecto de la Revolución Ciudadana fracasó y terminó, hace casi ya un año, cuando veía justamente una serie de traspiés, malas decisiones, errores en términos políticos, económicos, de materia económica, y que se veía venir. Y creo que el declive del proyecto de la Revolución Ciudadana e incluso la imagen del presidente Correa se ha venido deteriorando paulatinamente. O sea, prueba de ello es de que al ver, digamos, que ya no tiene esa misma acogida, ese mismo apoyo de la población, no plantearon, porque podían plantearlo en diciembre en la misma asamblea, el tema de la reelección indefinida, y no lo plantearon porque ellos medían y han medido siempre, cada semana, qué es lo que opina la gente, sabían que no tenía posibilidades. Sí se habla de un voto duro de un 30%, de un 28%, de un 25%. Creo que eso es un tema que lo manejan en términos de encuestas. Yo creo que la encuesta real, la encuesta que uno puede palpar en las calles es diferente. Porque yo creo que, supongo, y pregunto a muchas de las personas que nos escuchan, creo que tenemos cada uno de nosotros, un pariente, amigo que está en el desempleo, que está en una situación económica delicada, que estamos atravesando por problemas, por ejemplo, de inseguridad, que vemos una serie de circunstancias. Pero y creo hay familias enteras también en el gobierno con ingresos de 7,000 a 10,000 dólares mensuales en conjunto. Claro, que son ellos, digamos, los que engrosaron ese aparato burocrático en estos últimos años, los que supongo que están, claro, recogiendo firmas y preocupados porque se van a quedar sin trabajo. Pero creo que el país tiene que un poco enderezarse, ¿no? Vivimos de esta ilusión con estos ingresos extraordinarios por algún tiempo que se feriaron. Yo creo que fue mal utilizada ese dinero, se invirtieron ciertamente en ciertas cosas, pero en los temas estratégicos claves se dejó de invertir. Ve usted también muchas de las inversiones que se han hecho en infraestructura,
en hidroeléctricas y demás, son deuda pública, que todavía no está pagada. Y encima más, fíjese usted, ahora creo que tenemos un porcentaje del 34-35% del PIB en deuda pública. Algunos dicen el vicepresidente, que ya se pasó el 40, ¿no? Claro, y el vicepresidente habla de hacer otro nuevo negocio, ¿no? Supongo que es el negocio de él y de la gente que le rodea, ¿no? El tema de la refinería del Pacífico, contraer otro crédito por cerca de 13.000 millones de dólares. Es una locura. O sea, es una locura. Claro, es que ellos ven siempre en términos económicos. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad desde el lado del mismo vicepresidente de la República. Y creo que en este aspecto yo quisiera también hacer un llamado, y este sería un planteamiento incluso para ver si podrían, a los candidatos, hay que plantear una moratoria al gobierno, decir, bueno, muy bien, ustedes están de salida, por favor, no más deuda, por favor, no más obras públicas, no compliquen, porque si usted ve la emisión de bonos por 1.000 millones que se acaba de dar hace una semana, son bonos a corto plazo que en el 2022 habrá que cubrir con esa deuda. Entonces, el problema que se viene es grueso, no solo grueso en términos económicos, como ha mencionado Patricio, de la situación crítica del nivel crecimiento, desempleo, etcétera, sino los pagos que va a tocar hacer de aquí a los próximos años. O sea, se requieren unas medidas realmente difíciles, complicadas, y que frente a ello se va a necesitar mucha creatividad. Y creo que en ese sentido me parece positivo lo que dice César Motufa. No solamente se necesita una unidad para ganar las elecciones, sino una unidad para que desde los sectores sociales, desde abajo, vayamos consensuando, vayamos dialogando, vayamos concertando sobre qué medidas podríamos tomar que reencaminen el modelo económico, que nos lleven a un modelo económico realmente sustentable, pero que no afecte a sectores sensibles de la población, que ya están siendo golpeadas y que veo que próximamente va a ser peor. Pasarles la factura a ellos mismos. Claro, así es. A todos es injusto pagar la fiesta de otros. Claro, eso es lo que va a pasar prácticamente, esa deuda y todos estos problemas este problema del gasto, del déficit del gobierno, lo están pasando al próximo gobierno. Y creo que en ese sentido también los líderes de la oposición tienen que ser bien sensibles, decir, bueno, muy bien, ¿cómo vamos a manejar esta situación tan crítica? Porque el tema no es solamente llegar al poder. ¿Cómo no más desempleo? ¿Cómo no cobramos más impuestos? ¿Cómo no subimos los combustibles? Que serían las medidas, el paquetazo que decían, ¿no? Pero paquetazos que nos han vendido en 10 años dándole casi de lo mismo. Claro, ha sido paquetazo creativo, ¿no? Creativo, porque no han subido los servicios públicos como se subía anteriormente. Pero no han recurrido a la subida de las gas. Claro, se ha subido la luz, se ha subido los servicios públicos a nivel local. No se ha aplicado la subida de las gasolinas, pero claro, ve usted, salvaguardas, las salvaguardas. Que sí se han subido un poquito, que no se han ido sintiendo los 2 centavos y todo. Ciertamente, sí. Ciertamente ha habido una serie de medidas que se han ido tomando justamente, vea usted las medidas que se tomaron por el tema del terremoto. Mucho de ese dinero, y ahorita ya se está denunciando que no ha sido, 120 millones que no aparecen, que están siendo utilizados, quién sabe, no se sabe para qué. Dicen que es para el pago de proveedores. Han pagado proveedores. Pero yo le digo, eso se sabía, Francisco. Por eso no querían el fideicomiso. Claro, el gobierno está en una situación crítica, no tiene para pagar los gastos, ¿no? Cada mes hace esfuerzos increíbles para poder pagar la nómina de empleados públicos y no sabe cómo hacer. Y coge dineros de un lado para otro, mueve, emite bonos, coge plata del IES. Al IES nos va a entregar, aquí creo que está el economista que era director del IES, nos entrega una seguridad social en quiebra, quebrada. Antes se hablaba, y fíjese usted que no se hizo público los estudios actuariales, obviamente, ¿no? Porque no convenía de manera política, pero la situación, por ejemplo, de salud, del tema de los jubilados, se hablaba de que posiblemente en 5, 6, 7 años no se tenga para cubrir los pagos a jubilados. Entonces, la situación realmente, digo, en todos los ámbitos es crítica. Para ir concluyendo, doctor Moncayo, entonces, ¿qué esperamos y qué les pedimos a estos movimientos políticos que ya están organizándose? En principio, usted decía, vean, un poquito de ilusiones, sí, con un realismo que no es el realismo mágico, ¿no? Porque de realismo mágico hemos tenido 10 años, doctor Moncayo. A mí me parece bien importante para responder a la pregunta, Francisco, referirme a lo que Sebastián decía muy bien respecto de este colapso del proyecto. Yo, digamos, no siendo tan
optimista en ese sentido. Siente que no, colapso no hay. Yo digo, si es que hubiera colapso, fracaso. ¿Cuál es el espacio del Acuerdo Nacional para el Cambio? Porque el Acuerdo Nacional para el Cambio, en donde están integradas las fuerzas de la izquierda, pero muchas, ¿no?, que le llevaron al presidente Correa. Por eso, pero ¿qué reivindica ese Acuerdo Nacional por el Cambio? Ese Acuerdo Nacional por el Cambio no parte del colapso del proyecto, sino del incumplimiento de ese proyecto. Entonces, si es que nosotros queremos fraguar una verdadera unidad para llegar a ese acuerdo de gobernabilidad, es necesario tomar en cuenta la presencia, por ejemplo, de este sector, de estas fuerzas sociales que no están alineadas con la oligarquía, que no están alineadas con los grupos económicos de poder y que no estarían de acuerdo tampoco con regresar a ese modelo basado en los paquetazos. Sebastián Mantilla me parece que ha hecho una observación muy interesante, que efectivamente que ha habido paquetazos en estos 9 o 10 años, pero con cierto matiz creativo, dice Sebastián. Sí. ¿Qué significa eso? Que el gobierno ha tratado de salvar los muebles frente a la población, ¿verdad? Entonces, si es que la oposición que gane, en el supuesto de que ganara, en el 2017, regresa a ese tipo de paquetazos muy bien descrito por Sebastián Mantilla, ¿cuál va a ser la reacción del pueblo? ¿Cómo es que va a reaccionar el pueblo? Y también incluso el sector de la izquierda que participe en el gran acuerdo nacional para el cambio. Entonces a mí me parece que exige el momento actual una mirada estratégica. Es decir, las fuerzas de la derecha, por decirlo así, no solamente deben pensar en ¿será que se consolida más entonces con este criterio el señor Lasso, que ha ido caminando y sumando y sumando? Podría ser. Y ahí usted dice, si vamos a tomar en cuenta la unidad, ¿cómo se llama? Este acuerdo nacional por el cambio, pero para discutir, ¿no? Para gobernar. Yo creo que es por ahí donde puede fraguarse la verdadera alianza y la verdadera unidad, no en términos electoreros y electoralistas. Doctor Mantilla, con usted concluimos y agradeciéndoles. Entonces, ¿qué más se debe ver para estos acuerdos? Usted nos ha dicho que sí alientan los acuerdos en principio, pero ¿para qué también, dicen, ¿no es cierto? ¿En base a qué están estos acuerdos y cómo han de funcionar? El país que usted nos describe requiere el esfuerzo de todos y me parece que incluso de algunos de Alianza País. Sí, bueno, yo lo que creo es que no solamente hay que pensar en cómo ganar las elecciones, y ese es como un mensaje a los líderes de la oposición, no solamente hay que pensar cómo ganar, y creo que sí, lógicamente lo que conviene ahora es pensar en una unidad, es decir, unidad de distintas fuerzas políticas, pero que sea una unidad, no unidad por unidad, sino unidad programática en torno de grandes acuerdos. Y creo que el tema de pensar, por ejemplo, en esas grandes salidas, pero poder, por ejemplo, pensar en cuáles son, por ejemplo, cuál debería ser, por ejemplo, el futuro de la seguridad social, cómo deberíamos manejar el tema de la seguridad social. Es un tema que creo que es esencial, tanto para la derecha como para la izquierda. Para por ejemplo, el modelo económico, la independencia, por ejemplo, del Poder Judicial, la posibilidad de fortalecer los partidos políticos. Nos han vendido que los partidos políticos son malos, cuando los partidos políticos son la esencia de la representación. Patricio mencionaba un poco a Churchill, pero claro, Churchill en el fondo un poco decía, bueno, muy bien, la gente, la población elige políticos, pero son los políticos los que tienen que tener la sabiduría, el conocimiento para interpretar.
y interpretar más o menos cuáles son las necesidades del pueblo y tomar decisiones acertadas en términos de política pública, de leyes. Y ahí es donde es importante, por ejemplo, tomar esas decisiones. Por eso es de que la gente encarga el poder a un político que debería, de alguna manera, conocer. Es como nombrarle gerente de algo, ¿no es cierto? Exactamente, te encargo a ti para que tomes ciertas decisiones. Porque el proyecto es, como diría Patricio, me ha gustado, me entusiasma y vamos adelante. Pero si no, claro, si no me entusiasma, no saca adelante el proyecto, el golpe puede ser más duro también. Exactamente, y en ese sentido creo que es importante que así como se vaya buscando puntos de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, no solo dentro del centro o la derecha, sino también de la izquierda, hay que buscar, creo que por ejemplo la presencia de César Montúfar, de la Concertación en la unidad, puede abrir por ejemplo puertas de diálogo con otros sectores de centro izquierda, de izquierda, donde se puede dialogar y llegar a acuerdos. Entonces creo que en ese sentido es importante pensar también igual en ciertos acuerdos importantes de mediano y largo plazo. Creo que al país hay que darle también un camino, y esa es la perspectiva, ¿no? De no tener que estar cambiando, de tener la certeza de que las cosas, usted puede invertir o puede trabajar y ese empleo lo va a tener, o lo va a mantener o va a tener por algún tiempo y que no va a cambiar. Ese tipo de certezas son importantes que se las den. Y creo que ahora es tiempo, justamente, este mes de agosto, donde se van a dar una serie de definiciones políticas, que los políticos comiencen ahora a hablar de estos temas. Yo quiero agradecer al señor doctor Sebastián Mantilla, al doctor Patricio Moncayo y al doctor César Montúfar, que siempre con su pensamiento, su reflexión, nos ayudan a integrarnos más en el pensamiento del país. Gracias por acompañarnos. Ya están en nuestros estudios el economista Hugo Villacrés y el economista Pablo Dávalos. Haremos contacto con Walter Spurrier y con Mauricio Pozo. Nuevamente, muchas gracias. Enseguida volvemos. XFM y Democracia AM encarnamos la